Hola, muchas gracias a todos. Buenos días. Pues el día de hoy yo quiero compartirles en este webinar esta pequeña charla sobre la interpretación de los resultados microbiológicos en la industria de alimentos y acciones ante un resultado positivo. Y bueno, esta es una gran preocupación que nosotros tenemos, sobre todo para la parte de México, en donde nosotros somos muy pobres a veces en la parte de cómo poder interpretar un resultado porque para nosotros es difícil poder tomar algunas acciones que nos llevan a saber si estoy cumpliendo o no con alguna especificación. Y muchas veces, bueno, caemos en tomar criterios de cuando somos empresas de grandes corporativos o somos empresas o tomamos límites internos que a veces no sabemos. Pero también tomamos a veces que en la parte de patógenos los criterios de que sabemos que no queremos que estén presentes. Ahí, bueno, pues para nosotros esa es una gran tarea que nosotros todavía aquí en México tenemos para poder establecer esas especificaciones. Entonces, tenemos que en la parte de la interpretación de nuestros resultados microbiológicos, pues qué es lo que nosotros tenemos como objetivo. Pues evaluar la seguridad y la calidad del mundo de los riesgos que tenemos en los procesos. Y bueno, dentro de toda esta parte que nosotros tenemos en la industria de los alimentos, pues manejamos diferentes fuentes que podemos tener como un riesgo asociado adentro de nuestros procesos, que son desde la parte del agua, las zonas de contacto, que son la zona uno y 2 que están al lado de la parte de las líneas de producción, las zonas de contacto indirecto, como la zona 3 y la zona 4. Tenemos otras fuentes como son el medio ambiente, tenemos los sistemas de inyección de aire, también ahí se consideran algunos como lo que es el aire comprimido, pistolas de aire, insufladoras para la apertura de bolsas y entrada de producto, ¿verdad? Y la parte de lo que corresponde a la materia prima. Y cada uno de estos fuentes que tenemos dentro de la industria de alimentos, pues en algunas sí tenemos algunas especificaciones para poder interpretar y poder saber, pero en la parte de lo que son las zonas de contacto, el medio ambiente, las inyecciones, pues es en donde a nosotros en México nos puede dejar en una situación en la que no podamos tomar una decisión para poder saber si estamos bien o mal. Y bueno, caemos en la parte ya donde vamos estableciendo nuestros criterios. Y bueno, pues ahorita vamos a ver algunas situaciones en las que nosotros tenemos. Tenemos el primero la parte de poder considerar y recordar la zonificación que nosotros tenemos en la parte de nuestros puntos de muestreo, recordando que, bueno, tenemos la zona uno que son aquellas superficies en contacto con los alimentos, las cortadoras, las peladoras, las llenadoras de tolvas, las cribas, las cintas transportadoras, los sopladores de aire, manos de empleados, cuchillos, estantes y mesas de trabajo. En esta parte, bueno, pues es en donde nosotros tenemos el mayor riesgo sanitario que podemos tener porque ahí tenemos realmente el contacto directo con el producto en las líneas. Y podemos decir que tenemos diferentes factores que pueden llevar a un riesgo. No queremos tener un patógeno, no queremos tener tampoco hablar de suciedad, porque todo esto nos puede llevar también a tener una vida de anaquel del producto que pueda afectarnos mayormente y tener una mala reputación en nuestro producto. En la zona 2 tenemos las superficies de no contacto, pero próximas a alimentos y superficies de contacto exterior y estructura de equipos de procesamiento, unidades de refrigeración, paneles de control, equipos e interruptores. Y en esta parte, bueno, pues nosotros entramos en contacto a veces indirecto y suelen tener situaciones de contaminación cruzada que pueden llevarnos a la zona uno y generar un riesgo a lo que son a los productos. En la zona 3 son superficies remotas sin contacto con los alimentos, ubicados cerca de las áreas del procesamiento. Tenemos los montacargas, las carretillas, los carros, las ruedas, las tapas de retorno de aire, mangueras, paredes, pisos y desagües. Y toda esta parte a veces es en donde nosotros tenemos mayor control. ¿Por qué?
porque todos, como lo que son los montacargas, andan paseándose por toda la nave industrial. Tenemos los retornos de aire que a veces no sabemos, que los filtros nos fallan, no tenemos mantenimiento y no sabemos por qué tenemos a veces un descontrol en mos y levaduras. ¿Por qué? Porque los filtros no han sido cambiados. Tenemos los desagües, a veces tienden a vomitar, tienden a retornar el agua y luego salpican y pueden caer a la zona 2, inclusive a la zona 1. Pero también ahí tenemos situaciones en donde quedan la parte de los artículos de limpieza, lo que son las escobas, lo que son los trapeadores y situaciones que eso también a nosotros nos puede llevar a tener un resultado tanto positivo o fuera de especificaciones. En la zona 4, bueno, son superficies en contacto con alimentos fuera de las áreas del proceso, como lo son los vestidores, las cafeterías, las vías de acceso, muelles de carga, áreas de almacenamiento de producto terminado, áreas de mantenimiento. Y también pues aquí pudieran ser la parte de lo que son los jardines, porque a veces ahora ya en la industria tenemos zonas de descanso, la Secretaría de Trabajo nos pide que tenemos que dejar descansar un rato a los empleados, salen, van y esparcen un rato, juegan fútbol, pasan en los jardines y luego no tienen una seguridad sobre la parte de la sanitización en el calzado y pueden llegar a tener un riesgo. ¿Por qué? Porque esos jardines son regados a veces con agua no potable y ahí llegar un riesgo hacia la planta que no queremos. En la primera parte, bueno, tenemos la parte de lo que son los resultados que se comparan con límites establecidos en normativas y criterios internos, corporativos o estadísticos. Y un ejemplo es la Escherichia coli en la carne picada, que pues nos va a dar una indicación de contaminación fecal y riesgo de patógenos. Tenemos microorganismos indicadores que puedo tener los mesofílicos aerobios, los coliformes totales y los enterococos. Indicativos, listeria especies y enterobacterias. Y alguien que no quiero, bueno, pues son los patógenos como la salmonela, la listeria, el vibrio cólera, la Escherichia coli 157. Su presencia en cualquier cantidad, pues va a ser inaceptable para nosotros. Aquí la interpretación es que si exceden los límites, el alimento se considera no apto para su consumo y deben aplicarse medidas correctivas o de destrucción. En la parte de nosotros, al tener una presencia de E. coli, pues puede hablar una situación de mal manejo durante el proceso de evisceración o también del mismo manipulador. Entonces nosotros ahí en esa parte, aunque no vamos a tener un criterio como tal crítico, de acuerdo ahorita a la regulación, pues nosotros ¿qué tendríamos que tener? No presencia. Y patógenos como salmonella, listeria, vibrio cólera, E. coli, y no lo buscamos que esté presente. ¿Por qué? Porque todo esto pues va a tener un riesgo sanitario a nuestros productos. No tenemos ahí una parte también de que nosotros vamos a tener cómo empezar a poder aplicar la parte de la búsqueda de nuestras especificaciones. Y una de ellas, bueno, pues ¿qué nos dice el marco legal de México? Nosotros, bueno, pues como situación mayor tenemos la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? En donde nos dice a nosotros que México debe de proveer alimentos sanos para todos los mexicanos. Entonces tenemos un compromiso nosotros como empresa, como laboratorios, como usuarios, de poder tener y proporcionar alimentos seguros. Derivado de esto, bueno, ya nos está diciendo tener seguridad en lo que ofrecemos. Tenemos acuerdos internacionales, tenemos leyes federales, la Ley General de Salud, en donde nos va especificando a nosotros también cuáles son los criterios que yo voy a tener para poder establecer si hay alguna especificación. Abajo de la Ley General de Salud va a estar lo que es el Reglamento Federal de Bienes y Servicios, en donde también nosotros ahí podemos encontrar algunas especificaciones para lo que son algunos productos y lo que son las normas oficiales mexicanas. Ya si no tenemos para la parte de México en ninguno
de estas partes en el marco legal, entonces empezamos a establecer la parte de criterios internos o la parte de corporativos, como también en la parte de lo que son los acuerdos internacionales. Al final nosotros pues lo que queremos es tener alimentos seguros. En la parte de la interpretación de los resultados, alguna clave importante para poder interpretar es buscar normativa vigente. Cada país va a tener criterios específicos. Yo estoy en México, bueno, veíamos ahorita la parte de qué es lo que me dice la ley. Tengo un reglamento, tengo una norma oficial, y si no, pues tendría yo que establecer mis especificaciones. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Es un alimento, una superficie, un agua, un ambiente? Todas esas fuentes que nosotros comentábamos al principio. Cantidad y tipo de microorganismo. No todos los hallazgos implican un riesgo. Si yo estoy haciendo una validación de limpieza y encuentro solamente mesofílicos aerobios, no significa que pueda ser un patógeno. Entonces yo ya ahí tendría que evaluar específicamente qué microorganismo pudiera estar en riesgo. Y bueno, ahí nos podemos apoyar. Arriba, si no hay una norma oficial, buscar en el reglamento de control sanitario de productos y servicios. Y sobre todo, buscar en la página de lo que es la Secretaría de Salud, cuál es la última versión o adecuaciones que ha hecho. Así como también que las normas oficiales mexicanas de cada uno de los productos. Si yo manejo pescado, bueno, pues tendré que utilizar la norma 242. Si tengo productos lácteos, tendré que usar la norma 243. Si tengo productos cereales, bueno, debo de usar la norma 247. Si tengo productos para fórmulas infantiles, sería la norma 131. ¿Sí? Y así, bueno, yo tendría que empezar a hacer la búsqueda. Y en la parte del reglamento de control sanitario de productos y servicios, bueno, también ahí va a irme diciendo si tengo aguas saborizadas, productos de café, productos también que me ayudan libres de cafeína, productos energéticos. Ahí puedo yo darle una búsqueda. Tengo mantecas, tengo cacao, tengo derivados, entonces lácteos, todo tendré que ir buscando ahí para situaciones microbiológicas. Y bueno, ya específicamente vamos a ver algunos ejemplos de qué tenemos para México en cuanto a interpretación de resultados microbiológicos y algunas otras fuentes. Primero vamos a ver la parte de resultados de agua. Y desde la parte de microbiología, bueno, ¿qué buscamos en la evaluación de agua? Riesgos sanitarios y cumplimientos de norma. Actualmente, bueno, tenemos 3 normas oficiales que hablan sobre la parte de agua. Una es la norma 127, que es el agua para uso y consumo humano, que establece límites permisibles de calidad de agua. La norma 201, que habla sobre productos y servicios para agua purificada y hielo para consumo humano, envasado y a granel. Y tenemos también la norma 179, que habla de los criterios para establecer la frecuencia de monitoreo. En esta parte, bueno, tenemos al menos que la norma 127 y la norma 201 tiene como criterio la determinación de coliformes totales y E. coli y coliformes fecales o termotolerantes. Y esto, bueno, a nosotros nos ayuda a tener indicadores de contaminación fecal. En la parte de agua potable, la norma 127, bueno, ahorita nos dice que debemos de determinar coliformes termotolerantes o Escherichia coli, que va a decidir el usuario cuál de los dos debe determinar. Si utiliza Escherichia coli, bueno, pues puede ser que yo lo tenga negativo, pero coliformes fecales lo puedo tener positivo o con un resultado. Sin embargo, al hacer la diferenciación bioquímica que yo voy a tener entre coliformes fecales y Escherichia coli, pues la norma da esa posibilidad de que yo tenga como criterio solamente la Escherichia coli y puedo dejar los termotolerantes, aunque yo no cumpla, tenga un resultado
con positivo un valor de acuerdo al análisis, puede ser que incumpla, pero también la norma me dice que da juicio del organismo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos debe de tomar? En el caso de agua purificada envasada, bueno, está la norma 201 y allá sí me pide la determinación de coliformes totales. ¿Por qué? Porque el agua pues sabemos que sufre un tratamiento mejor, ¿verdad? Para poder obtener resultados más nobles, una calidad química mejor y derivado de eso, bueno, pues también nos ayuda a poder ser más estricto. Y bueno, que también está dentro de los programas de FDA, en donde a nosotros tiene todo una regulación para las aguas purificadas envasadas. Otro de los microorganismos que tenemos por ahí indicadores, pero no está regulado en México, son el recuento de bacterias heterótrofas, que mide la calidad general del agua. Y bueno, tenemos ahí que podemos consultar el EPA, donde tenemos especificaciones primarias para el agua para beber. Y ya en ese link que nosotros ponemos ahí, podemos encontrar la parte de microorganismos heterótrofos, que al final vienen siendo como unos mesofílicos aerobios, incubadas una parte a 35 grados, otra a 22, pero ya es la totalidad de las bacterias. Algunas especificaciones pues nos pueden dar hasta 1000 unidades formadoras de colonia, pero esto a qué nos lleva también a poder nosotros decir qué calidad de agua estamos evaluando, cómo están nuestros procesos de sanitización, si mi cloro, mi yodo, mi plata coloidal o el ozono que me dice la norma 127 están siendo efectivos para mis procesos para poder reducir y sanitizar el agua. Entonces, ahorita al menos para México, tenemos esta norma 127 y norma 201, en donde nos solicita la determinación, ¿sí? Y podemos comparar los coliformes totales, fecales y E. coli. Entonces, si nosotros tenemos estos resultados, pues significa que no tenemos un agua potable y necesitamos hacer un tratamiento adicional. Esto nos lleva a nosotros a poder evaluar en dónde están nuestras fuentes. Hace algunos días, un cliente decía, oye, es que tengo coliformes. Y la pregunta empieza dentro de la investigación. ¿En dónde tomaste la muestra? ¿Dónde? Pues fue después de la cisterna. Entonces, ¿tu cisterna tiene un sistema de sanitización? No. ¿Y cómo te está llegando el agua de la ciudad? Y es en donde nosotros empezamos a hacer acciones y buscar realmente qué calidad de agua me está suministrando a mí la red municipal. Si ya llene con coliformes, pues ya iba a ser un poquito más difícil que yo pueda decir a la autoridad, dame mejor agua. Entonces tú empiezas a implementar tus salvaguardas metiendo lo que es plantas de tratamiento, clorinadores al agua para poder dar una calidad de agua a los trabajadores. Porque al final, pues, ¿qué nos dice la ley? ¿Verdad? Y la Constitución, debo de brindar seguridad en el sistema de agua o alimento al mexicano. Y yo me vuelvo entonces un organismo regulador de agua, que ya al estar dentro de una empresa, soy responsable de esa calidad de agua que voy a darle al trabajador, o bien voy a estar usándola para limpieza de líneas de producción o para el consumo o también para el lavado de frutas, verduras u hortalizas. Luego tenemos otro de los factores que podemos tener de riesgo dentro de una instalación y es el medio ambiente, que tiene como objetivo evaluar riesgos sanitarios y cumplimiento de norma. Nosotros ahí tenemos este medio ambiente que puede estar contaminado, que puede llegar a través de sistemas de inyección. Y es en donde empezamos la parte de la búsqueda cuando incumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos inyectando al final dentro de una nave aire externo y entra a través de manejadoras de aire que debe de tener filtros que tengan la capacidad tanto para retener el polvo, pero también
para poder retener microorganismos. Entonces, y una frecuencia. ¿Por qué? Porque los filtros no son eternos. Entonces, nosotros ahí también tendríamos que estar evaluando si esos sistemas de aire y filtros están siendo efectivos. ¿Por qué? Porque podemos estar fuera o tener presencia de mohos y levaduras. Aquí no es tanto a veces evaluar la calidad del aire por la parte de si tengo o no. Es más que nada la búsqueda de la protección al producto. ¿Por qué? Porque cuando está pasando el producto, estoy elaborándolo, puede ser que ese microorganismo que yo no retengo o tengo en el medio ambiente puede ser un factor de deterioro para los alimentos. Entonces empiezo a tener esas consideraciones de poder poner esas salvaguardas para tener un ambiente seguro. ¿A quién? Al producto. Entonces, ¿qué objetivos nosotros tenemos en los resultados en medio ambiente? Poder evaluar los riesgos sanitarios y cumplimiento de normas. Dice que la norma principal para la calidad microbiológica del aire comprimido tenemos la ISO 85737, la cual establece métodos de ensayo para la cuantificación de unidades formadoras de colonia y contaminantes microbiológicos viales. ¿Por qué? Porque ahí nosotros también otra de las fuentes que tenemos son los aires comprimidos. Esta norma habla no nada más de la calidad microbiológica, habla de partículas de aceite, ¿verdad? Y de algunas sustancias químicas que puedan generar riesgo al producto. Pero ahorita nos vamos a enfocar a la parte de microbiología. Si nosotros no tenemos esa calidad de aire libre de microorganismos en un aire comprimido, nosotros lo utilizamos para la limpieza, para eliminar residuos, o también cuando tenemos insufladoras para la entrada de producto a bolsas. Si está contaminado y nuestro producto puede ser de panificación y esté lleno de mohos o de levaduras, ¿qué va a hacer? Es un microorganismo indicador de deterioro al producto. Entonces, estamos teniendo riesgos. Entonces, sí es importante evaluar la calidad de nuestros aires. No tenemos límites para métodos de sedimentación. Entonces, en México es lo que regularmente es lo que a nosotros en la industria, pues solamente nos ayuda para poder decir si el ambiente está seguro. Si hay sistemas de impactación o de cascada en donde podemos nosotros succionar el aire y reportar el número de colonias por metro cúbico en el aire. Tenemos límites recomendados en aire interior. Dice que tenemos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ahí es en donde tenemos para los métodos de impacto, en donde yo en un medio de cultivo, sí, voy a impactar el aire, 1 metro cúbico, 30 metros cúbicos por minuto, voy a muestrear y poder determinar cuál es el número de colonias que tengo presentes. Aquí estos métodos para nosotros sí son más costosos, los equipos son más caros como tal, no hay tantos disponibles todavía en México. Algunas empresas sí lo llegan a utilizar, pero nos ayudan a nosotros a poder determinar cómo está nuestra calidad del aire. Y este método, pues, es importante para nosotros porque sí estoy haciendo pasar totalmente aire a través de un sistema que está succionando, a diferencia de un método de sedimentación en donde a veces tenemos las interferencias de las corrientes de aire. Tengo los ventiladores dentro de las empresas y van a un flujo y una velocidad alta, y esto hace que el medio de cultivo no llegue a tocar ese aire, solamente pasa, pero no llega a impactarse. A diferencia de que en los sistemas de impacto sí podemos determinar y retener el aire. Y bueno, para eso es por eso que sí hay algunas especificaciones para unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Y nos dice que para microorganismos en el aire interior, dice que debe de ser por abajo de 1000 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. Para mohos, sí, debe de ser de 500.
Y las bacterias dice que los niveles en interiores no deben de exceder significativamente las concentraciones exteriores en una relación 1:0 que debe ser menor a 1. Esto también pues se da mucho en la parte de las situaciones de lo que son el síndrome del edificio enfermo, en donde nosotros podemos evaluar de acuerdo a NIOSH, nos dice que la parte del monitoreo para poder establecer si hay un riesgo a las zonas de trabajo en oficinas, debo de evaluar zonas donde no hay exposición o limpias para poder determinar si la zona o el área está realmente contaminada. Tenemos la clasificación también de carga bacteriana no industrial, dice que muy baja, debe de ser menor a 50 unidades formadoras de colonia por metro cúbico, bajas de 50 a 100, intermedias de 100 a 500, altas de 500 a 200 y muy altas mayores a 200 unidades formadoras de colonia por metro cúbico. También para México sí tenemos una norma, pero es más para cuartos limpios o donde hay buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Y tenemos pues lo que son las frecuencias de monitoreo y los números de colonias que debe haber presentes en células viables. Tenemos para la clase A, la clase B, clase C, clase E y la ISO clase 9. Y dependiendo de las características que nosotros tenemos para lo que estemos envasando, en donde se producen medicamentos o bien sustancias que van directo a vena, como parenterales, es la frecuencia en la que yo estoy monitoreando. Entonces, si tengo parenterales, bueno, pues yo debo de estar monitoreando de manera diaria. Y la especificación dice que debe ser menos de una colonia por metro cúbico. Ahí es tanto en el proceso, pero también estoy evaluando la parte de los sistemas de inyección, porque con un solo microorganismo que pueda llegar al producto, porque son para personas hospitalizadas, bueno, puedo poner en riesgo y de por sí está enferma, pues puedo ocasionarle una septicemia. Entonces, todo el producto que está siendo envasado para pacientes, ya que sean que estén quemados o bien que no pueden alimentarse por la boca, bueno, entonces la alimentación es por sondas y el producto tiene que estar realmente inocuo. También, bueno, pues ahí llevamos placas de sedimentación, dice que no es mayor a 4 horas, no debería de haber crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero microorganismos. Y si nos dice que el muestreo es de 30 hasta 4 horas, el límite es de 5. ¿Por qué? Porque igual vuelvo a la situación que fuera de los cuartos de llenado no debe de haber contaminación. Y habla hasta de 4 horas, porque casi en toda la jornada que voy a tener de un proceso no debo de tener microorganismos. Para la parte 2 dice que no debe de ser menor a 10 por metro cúbico en los muestreos de aire. Esto es para las inyecciones. Y ahí en el B3 dice que si estoy en el área de llenado o fuera del área de llenado, tengo las placas de contacto en donde voy y le pido yo al trabajador que coloque sus 5 deditos, ¿verdad? Los impacte en la placa y me dice que si estoy llenando, no debo de tener ninguna colonia. Y si estoy fuera del cuarto de llenado, permito hasta 5 colonias. Pero también dice que puedes tener o utilizar guantes en los cuartos de llenado. Y ahí me dice que puedo tener menos de una colonia en los cuartos de llenado y afuera de estos menos de 5 colonias. Ya si es un área médica en donde el producto apenas estoy ensamblando productos médicos, bueno, vemos que son para la clase C y la clase D y vemos cómo los límites van subiendo, ¿sí? Donde tenemos que para muestros de aire son menos de 50 colonias o menos de 100 en metro cúbico, ¿sí? Y tenemos también en placas de contacto para las manos, lo que podemos utilizar los dedos de impacto, las placas
RODAC, ¿sí? En donde tenemos hasta menos de 25 colonias. Tenemos también en esta otro criterio, ¿sí? Donde podemos evaluar, dice que en un estudio publicado en la revista del Journal, ¿sí? Proponen límites para recuento de bacterias aerobias, coliformes y mosilevaduras en superficies en contacto con alimentos a partir de resultados de análisis realizados en 10 industrias alimentarias de diferentes sectores. 3 industrias lácteas, 3 industrias de panificación. Tenemos que también este estudio fue en 2 industrias de productos cárnicos, un matadero y una planta piloto. Y tenemos resultados en la parte de superficies, donde dice que monitorearon bacterias mesofílicos aerobios, coliformes totales y mos y levaduras. La única diferencia es que aquí pues fue en un área muy pequeña, solamente de 30 centímetros cuadrados. Pues realmente si nosotros vamos y evaluamos, el área que tenemos ahí de contacto en el que se muestreó es apenas si fuera una plaquita roda que no da más de 5 centímetros de diámetro. Entonces ahí nos dice que para el nivel de exigencia lo clasifican en 3 niveles: bajo, normal y estricto. Y la higiene, bueno, dice que es buena, aceptable o deficiente. Y aquí es en donde nosotros a veces entramos en las situaciones de cómo considerar las buenas prácticas de higiene en los procesos de limpieza, sanitización, desde la parte de lo que son los procesos de lavado, desinfección, secado, ¿verdad? Y el manejo del agua en la parte de la limpieza. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con situaciones en las que los desinfectantes nos dice el producto, tome 1 mililitro y diluya a 100. Y este desinfectante es estable solamente por 1 hora. Y luego dicen, es que ¿por qué no cumplo si el desinfectante, el proveedor dice que es muy bueno? Ok, ¿y a qué hora lo preparaste? A las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora lo aplicaste? A las 5 de la tarde. Entonces, a veces aparte se nos olvida a nosotros, ¿verdad? De que cuando empiezas en la investigación de las situaciones del por qué el desinfectante no es apto, es porque a veces nosotros no seguimos las indicaciones del proveedor. Entonces, nosotros ahí tenemos que tener cuidado también para poder tener resultados satisfactorios y poder estar siguiendo las indicaciones que nos dicen. ¿Por qué? Porque la efectividad de un sanitizante, ahorita más adelante vamos a tocar que para nosotros es muy importante dentro de la industria que tenemos en general. Entonces ahí nos dice que si el nivel de exigencia es bajo, ¿verdad? Y la higiene es buena, bueno, pues dice que se obtuvieron resultados menores o iguales a 50. Coliformes, pues no permite. Y mos y levaduras menor a 3. Otro ejemplo dice que si tenemos un nivel de exigencia estricto, vemos el nivel si hay una higiene deficiente. Dice que tengo hasta mayor a 50 unidades formadoras de colonia en 30 centímetros. Coliformes mayor o igual a 1 y los mos y levaduras mayor a 20. Algo que si nosotros nos damos cuenta, ahorita vemos que los coliformes tienden a ser muy bajos o casi todos siempre tienden a estar por abajo, ¿verdad? De menos de 1. ¿Esto qué implica? Que también para nosotros no tenemos una especificación, una regulación por coliformes, pero también ahorita dentro de los indicadores de limpieza o sanitización, es por eso que casi ya los coliformes no son un indicador para evaluar la sanitización antes y después. Solamente también caemos en la parte de la evaluación de los indicadores de las bacterias mesofílicos aerobias. Y si tengo una situación de riesgo a producto por mos y levaduras, es cuando lo estaré monitoreando. Entonces, dentro del plan de monitoreo, por eso solamente para evaluar la efectividad de las limpiezas, regularmente solamente dejamos las bacterias aerobias. Pero nosotros, bueno, tenemos que tener cuidado en tener
unos buenos procesos de limpieza, lavado, sanitización para poder tener resultados satisfactorios. Claro que bueno, esto también pues va ligado mucho a la parte cuando nosotros hacemos esas limpiezas, porque algo que yo tengo que cuidar dentro de este proceso de monitoreo es cuándo voy a estar evaluando. Yo puedo hacer y decir que mi validación es efectiva. Sí, es efectiva en ese momento, pero ¿qué pasa cuando yo produje ya un alimento 4, 8, 12 horas o hago la limpieza hasta el fin de semana después de haber producido 5 días? ¿Realmente mantengo esas zonas seguras, libres de microorganismos? Esa es una pregunta que a veces pues nosotros dejamos ahí. Entonces, valido y evalúo las limpiezas, pero debo de tener también cuidado cómo estoy tomando mis criterios para considerar que son efectivas. Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Donde dice que son recuentos de bacterias aerobias, coliformes, mos y levaduras en superficies que no contactan con los alimentos. Y nuevamente se evaluaron 10 industrias de alimentos de diferentes sectores, igual industrias lácteas, de panificación, industrias de productos cárnicos, mataderos y plantas. Igual el nivel de exigencia que tenemos bajo, normal y estricto. Si nos damos cuenta, aquí los valores son mayores. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de la zona 1, estamos hablando de la zona 2, ¿sí? O posiblemente una zona 3, no una zona 4, ¿verdad? Pero al menos una zona 2, sí. Aunque aquí, pues, en México, para la zona 2 no hacemos regularmente bacterias aerobias, sino tomamos la parte de los microorganismos indicativos, que pueden ser las enterobacterias. En México, bueno, para evaluar riesgos sanitarios y cumplimiento de normas, tenemos solamente la norma 251, que habla de las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Y en el punto 8 nos recuerda lo que es uno de los principios de Hazard, ¿verdad? Establecimiento de límites críticos para cada punto crítico de control. Y nos dice que debo de evaluar el principio número 3, donde debo establecer un límite o límites críticos. Si yo soy una industria alimentaria y llega a Secretaría de Salud, la COFEPRIS, pues me va a pedir que yo cumpla con la norma 251 y va a entrar igual la Comisión de Operación Sanitaria, puede llevar con el acta, ¿verdad? Y si ve que no cumplo con los puntos establecidos en la norma 251 y no estoy siguiendo esas buenas prácticas, pues sabemos que tienen la capacidad para poder clausurarla. Pero bueno, pues nosotros debemos de dar cumplimiento. No es necesario que yo tenga un ISO 22000 para poder decir que soy una empresa segura, sino también debo de cumplir, al menos si estoy en México y produzco alimentos, con la norma 251. Para cada punto crítico de control nos dice que deberán de especificarse y validarse si es posible límites críticos. En determinados casos, para una determinada fase se elaborará más de un límite crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempos, niveles de humedad, pH, la actividad del agua y cloro disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura. Si yo estoy evaluando y una de mis fuentes para los procesos es el uso de agua y estoy limpiando y sanitizando, entonces yo debo de tener seguridad de que el agua realmente está limpia. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que el agua tiene carga, tiene cuenta heterótrofa o tiene coliformes y con esa agua estoy haciendo limpieza de las líneas de producción. Entonces, pues, ¿de qué me sirvió a veces lavar y tallar muy bien si luego estoy enjuagando con un agua que está contaminada? Y llega el desinfectante y yo según ya hice una limpieza. Entonces tengo el detalle de que
pues tengo una carga nuevamente. ¿Por qué? Porque el agua estaba realmente contaminada. A lo mejor tú dices, es que cumplió, no tengo presencia de coliformes totales y fecales. Sí, sí es cierto que no tienes totales y fecales, pero tu agua tiene carga. Y entonces en tus procesos de validación, porque cuando decíamos ahorita en una de las diapositivas anteriores, ¿qué evalúas en tus procesos de validación de limpieza? Solamente mesofílicos. Los coliformes, las enterobacterias o los mohos y las levaduras los dejamos fuera. Y esa es una situación que a veces suela, tiende a ser crítico. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que ya cuando se está produciendo, tenemos situaciones en el producto que empieza a deteriorarse. Y es porque si el agua que estaba siendo utilizada, pues tuvimos problemas con ella. Entonces, por eso es importante para nosotros estar monitoreando la calidad del agua. A lo mejor no voy a tener una frecuencia diaria de monitoreo microbiológico del agua, pero sí me dice como hay un ejemplo, el cloro disponible. Si yo estoy utilizando agua para limpiar mis procesos, mis tolvas, mis tanques o las piezas que estoy utilizando en las maquinarias, yo debo de asegurar que el agua esté clorada. Y no solamente debo de hacerlo a la salida del clorinador. Imagínense que es una planta muy grande donde tiene el punto más lejano, está a 300, 400 metros del clorinador y luego el agua tiende a estar quedándose detenida en un proceso donde está caliente, pues estoy perdiendo el cloro. Cuando yo voy a utilizar el agua, pues ya se hizo un caldo nutritivo porque el cloro ya se perdió, ¿verdad? Y entonces estoy dispersando en el enjuague de la banda o de la línea, estoy dando microorganismos. Entonces yo también tengo que asegurar que en la línea más lejana de parte de mi proceso, pues asegure que el cloro no solamente es en la entrada. Y esto es uno de los ejemplos que, bueno, pues podemos tener para poder identificar. Ahora, también me dice que si yo tengo un punto crítico que son los mohos y las levaduras, porque va a deteriorar mi producto, entonces yo tengo que estar evaluando la presencia de estos microorganismos. ¿Para qué? Para poder asegurar que no vaya a tener una afectación a mis procesos. Bueno, como también vamos a tener situaciones en las que no vamos a encontrar especificaciones, y me dice el principio que debo de tener validaciones para poder establecer mis criterios. Algunas empresas en las que yo he participado han hecho eso que dice la norma, ¿verdad? Validar su proceso de limpieza y sanitización. Y durante un año, durante una vez al mes, hicieron toma de muestras de todas las líneas de producción para ver la efectividad de sus procesos y poder establecer realmente si sus procesos se mantienen para poder documentar la manera correcta en la que deben de limpiar y desinfectar. Y a través de estadística, ¿verdad? Poder establecer cuáles son sus criterios de aceptación y rechazo, ya con las características que tienen en su maquinaria, en sus materiales de lo que son sus bandas, sus líneas, sus tolvas, en cómo están haciendo su proceso de lavado y sanitización, ellos ya están asegurando cómo deben de hacer la actividad, si la tienen que tallar 3 veces, si tienen que, al momento de aspersar el agua, tiene que ser hacia arriba, hacia abajo, para no retornar la contaminación. Todo eso ellos lo van haciendo y lo hicieron para poder documentar y establecer, ¿sí? Hasta dónde está su proceso controlado o dónde pueden hacer, tienen una alerta y así establecer acciones para poder decir que ya puede estar fuera de control. Y bueno, pues esto, como comentaba, pues caemos en la parte de la estadística. En las superficies, bueno, actualmente también muchos pues no,
no establecen o deciden no hacer validación y dicen, bueno, es que yo quiero tomar todavía el criterio que está establecido en la norma 093 y quiero que me diga si cumple o no con esta norma. Y pues mi respuesta sería no. ¿Por qué? Porque esta norma está derogada. Esta norma fue derogada al entrar la norma 259 que veíamos ahorita de buenas prácticas, pero muchos de los clientes o mexicanos todavía tienen establecido y toman en cuenta estas especificaciones que tiene la norma. Y la invitación que nosotros les hacemos y puedes tú tomarlo es sí, pero mételo tú a tu sistema de seguridad alimentaria, no como una norma oficial mexicana. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar la conformidad de que se cumple o no. Pero si tú tienes como criterio interno definir que en las superficies vivas o inertes tienes estos límites, bueno, pues no hay ningún problema. Adelante, tú lo puedes tomar. Y bueno, ahí, bueno, pues tenemos diferentes especificaciones para aguas preparadas, postres lácteos, no lácteos, esto es para el comedor, pero lo que más toman dentro de la industria de alimentos son las superficies inertes y las superficies vivas. Sin embargo, la norma 093 por ahí tuvo una modificación y nos dice que hubo algunas aclaraciones en donde nos dice que para las superficies vivas no son 3,000 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, sino que debe de ser por superficie. ¿Por qué? Y esto es muy importante porque si tú lo tienes en tu sistema de gestión por centímetro cuadrado, pues imagínense, es un área muy pequeñita y te permite tener pues 3,000. Si tú empiezas a, a ver cuántos centímetros cuadrados tienes en una mano, pues vas a decir, ah, no, pues imagínate, empieza a hacer cuadritos pequeños, ¿verdad? De centímetros cuadrados y va a decir, no, pues puedo tener hasta, imagínate, 210,000 centímetros cuadrados en una mano y dices, ah, es mucho. Y dices, ah, bueno, entonces pues es muy efectivo mi sanitizante porque tengo 150,000 UFC por centímetro. No, la norma te dice, esta que está derogada, que es 3,000 por superficie. ¿Eso qué significa? Que yo no debo de tener más de 3,000 unidades formadoras de colonia en toda la mano. ¿Por qué? Porque la mano tal vez va a entrar en contacto con la línea de producción, con el producto, si estoy alineando. Entonces, no puedo tener tanta carga. Y también pues va derivado a de que es una superficie irregular. No todos tenemos el mismo tamaño de las manos. Y en coliformes nos dice que debemos de tener menos de 10 por superficie. Entonces, para la parte de las superficies vivas, entonces sí cambia la especificación. Y si regresamos a las inertes, bueno, pues ahí también te dice que si tú dices, bueno, tengo mis bandas, bueno, de mesofílicos aerobios, permito 400 por centímetro cuadrado o 200 de coliformes. Aunque pues realmente si es una banda donde está pasando producto y es un alimento rico en azúcares, pues vamos a tener una situación crítica, ¿verdad? Porque estoy permitiendo muchos coliformes y los coliformes les encantan los azúcares y también les encantan los mohos y las levaduras y si tengo azúcar, pues puede ser un riesgo para deteriorar el producto. A lo mejor no pone en riesgo al producto para ser consumido en el momento, pero sí a la larga va a empezar a deteriorarte el producto. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las acciones que tenemos ante un resultado positivo. Esto pues es algo que realmente nadie quisiéramos tener. Cuando tenemos un resultado positivo de una salmonela o una listeria, pues todos entramos en pánico. Entramos desde el jefe de seguridad alimentaria, el gerente de la planta, también el laboratorio, porque
el laboratorio también pues entra en una situación en la que van a decir, me van a mandar más muestras. No, también entra en la situación de que pues tenemos que tener la seguridad y la certeza de que ese resultado positivo realmente es de la empresa, ¿verdad? Entonces, ante un resultado rápido de un positivo, yo debo de actuar de manera rápida y organizada para proteger la salud del consumidor y cumplir con la normatividad sanitaria. Porque hay una parte en la situación que nos dice la norma oficial mexicana para la determinación de salmonela y listeria, que yo debo de informar a la autoridad cuando soy un laboratorio de ensayo. Debo de tener la obligación y compromiso porque la ley me dice, repórtalo, ¿verdad? Pero eso es cuando el microorganismo está presente. Y esa gran diferencia a veces nosotros la tenemos que tener en cuenta, que es un resultado positivo y que es un resultado de presencia de una salmonela. Un resultado positivo, nosotros, pues nos puede asustar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un impacto donde puedo empezar a buscar dónde está el producto. Puedo tener una afectación reputacional o un riesgo regulatorio. Llega la COFEPRIS o el producto está en la frontera y no va a poder pasar. O COFEPRIS va a recolectar todo el producto y lo va a detener, lo va a incinerar y luego me lo va a cobrar, ¿verdad? Y también, pues, ahora con las redes sociales, dicen el producto tal está contaminado con salmonela y luego ponen una imagen, los medios de comunicación, ¿verdad? Y ya vimos la marca. Entonces, todo eso pues tiene un impacto que afecta a la empresa. Y nosotros eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Detenerlo. Y ante una acción positiva de un resultado, pues yo debo de generar una acción inmediata, ¿sí? Nosotros como laboratorio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avisarle. Avisarle al cliente o al usuario para que decirle tienes un resultado positivo y él informe a su equipo de calidad, al área de producción y a la dirección. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que, como decíamos, actuar rápidamente. No podemos decirle 2 días, 3 días, 5 días después. ¿Por qué? Porque el producto a lo mejor ya salió del país o ya está en centros de distribución o no sabemos en dónde está. Si el producto está en los almacenes todavía o está en los trailers, pues tenemos una gran ventaja. Pero las acciones inmediatas, pues lo primero que tenemos que hacer es aislar el producto afectado. Tenemos que retener el lote positivo y evitar su distribución. Notificaciones internas, como comentábamos, al equipo de calidad, a producción y dirección. Dice que debo de comunicar a la autoridad sanitaria dependiendo del país, notificar al organismo COFEPRIS en México o la autoridad competente local. Si está en Estados Unidos, bueno, pues sería a FDA, pero también, bueno, podemos mandar a Reino Unido, entonces allá también puede ser notificado. No dice que hay que evaluar el riesgo, determinar la gravedad del hallazgo y el posible impacto en la salud pública y la investigación de laboratorio y la confirmación. Esta parte para nosotros es importante. Ustedes como clientes no nada más a veces tienen que quedarse en que ya el laboratorio me dijo que estoy positivo, sino también el laboratorio debe de ser un complemento para poder darles la certeza de su resultado. Y algo que nos dicen los métodos rápidos, porque eso es lo que muchas veces se utilizan, es evaluar la confirmación. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hacer una investigación y puedo empezar a preguntarme qué falló en mi programa de monitoreo ambiental. Y es en donde empiezo a decir, realmente
¿dónde se ocurrió la contaminación? ¿Cuál fue el microorganismo que estoy detectando? ¿Mi procedimiento de muestreo falló? ¿Por qué no lo detecté? Si acaso mi frecuencia de muestreo no es la adecuada, mis métodos de control analítico internos y externos no son los apropiados, porque muchas veces tenemos métodos internos que a veces no están validados. Y yo sé que dentro de la industria de alimentos no está permitido en muchas lo que es tener el control de cepas. Entonces, no sabemos si el lote que yo estoy utilizando para hacer mis pruebas internas realmente estoy obteniendo resultados satisfactorios, porque al laboratorio sí le da y a mí no. Y esas son situaciones que a veces nosotros pues entramos en dilemas, ¿verdad? El laboratorio interno o el laboratorio externo tendrá la razón. ¿Y por qué? Porque a lo mejor los criterios no son realmente aceptables o el método que yo estoy utilizando no es el apropiado o el método rápido que estoy utilizando no tiene la capacidad para poder detectar el microorganismo. En los métodos de verificación microbiológica, los laboratorios deben de tener la capacidad para poder encontrar, según las guías de validación, algunas establecen desde 3 colonias y otros hasta 100. Pero hay métodos también en los que las cargas son muy altas. Un método rápido por ahí permite dar confianza a partir de 100 colonias, pero hay métodos que son más sensibles. Entonces, esa parte también a nosotros tenemos que validarla. Yo sé y comento, la industria de alimentos no tiene permitido entrar cepas, pero debemos de tener muy presente, aunque a mí el proveedor me dice, es que está validado por X o Y, AUAC, FDA, AFNOR, etcétera. Sí, pero en condiciones óptimas de laboratorio y con microorganismos. Y ahora es tú con tu equipo, con tu personal, con tus instalaciones, ¿realmente eres capaz de reproducir el método y tener resultados confiables? Porque ahí es en donde entramos en controversia. Y bueno, tenemos que hacer si las alertas y notificaciones entonces no fueron propias y bueno, entonces nuevamente vuelvo a ver qué salvaguardas tengo para poder actualizar mi programa de riesgos. Y bueno, muchas veces nosotros caemos en el uso de métodos microbiológicos rápidos para poder liberar el producto. Tenemos métodos de 24 horas, 48 horas, en el que estamos buscando métodos basados en componentes celulares, que es un análisis indirecto. Y estos pues buscan componentes específicos de la célula como huella dactilar. Tenemos métodos moleculares donde estos son una reacción en cadena de la polimerasa, amplifican el ADN, lo multiplican y podemos identificar los patógenos específicamente rápido. Y tenemos también espectrofotometría de masas que identifican microorganismos basados en un perfil proteico. Y tenemos métodos inmunológicos que emplean anticuerpos para detectar antígenos específicos de superficies, comunes en pruebas de diagnóstico rápido. ¿Por qué platico esto? Porque estos equipos tienen la capacidad, como dice, detectan ADN, ¿sí? Un perfil proteico o antígenos específicos de superficie. Y estos métodos nos llevan no solamente a detectarlo en células vivas, también puede ser que estén células muertas. Es por eso que todo método rápido a mí me pide que haga una confirmación. Porque la diferencia entre un método rápido y un método tradicional es la manera en la que reporto. Positivo o presencia. El positivo significa que a lo mejor ahí estuvo.
estuvo en la planta, pero con mis procesos de lavado, sanitización, lo maté. Y entonces solamente, ¿qué estoy haciendo? Detectando residuos de ADN, ¿sí? Perfiles proteicos o antígenos en la superficie de lo que fue. Pero también puede ser que en esos procesos yo no lo alcancé a matar y estoy cultivándolo y está creciendo. Entonces, es por eso que cuando el laboratorio te dice tienes un positivo, es necesario que se confirme. ¿Por qué? Para tú saber, aunque ya estás haciendo acciones, yo sé que el proceso de confirmación tradicional es más extenso, puede llevarse 6, 10 días, pero tienes que confirmar, porque tienes que tomar tus acciones de momento, porque después vas a tener que llevar a hacer tus acciones a corto y largo plazo. Si estaba vivo, tus acciones son más prolongadas, tu investigación es más prolongada, ¿verdad? Y tus monitoreos y tu frecuencia va a ser más larga. Pero si el microorganismo lo mataste, a lo mejor fue un evento aleatorio, lo mataste totalmente y no se quedó. Pero después de tener un resultado positivo y después de confirmarlo y aunque hayas lavado y sanitizado, tienes que asegurar que no está ahí. ¿Por qué? Porque puede después volverse un reservorio, quedarse ahí y puede haber lugares en los que no alcanzas a hacer la limpieza y cuando hacemos los enjuagues puede volver a salir el microorganismo. En los métodos microbiológicos, bueno, pues lo que no queremos es que se tarde tanto, porque tenemos nosotros que pues ya teníamos la muestra positiva, ahora pues tengo que enriquecerla, aislarla, purificarla, hacer la identificación bioquímica y la serológica. Y bueno, pues esto pues va a llevar un tiempo. Y esto también pues es lo que ustedes como clientes a veces o como responsables no necesitamos. Por eso nos quedamos con los métodos rápidos. Pero pues si ya nos dio negativo, pues estamos muy bien. Pero cuando tenemos un positivo, sí tenemos que seguir. Y puede ser, dicen, al día siguiente tengo el resultado. No, ¿por qué? Porque apenas voy a estar en esta etapa. Y luego tengo que aislar, ¿verdad? Para saber si es una salmonela o es una listeria. Tengo que hacer, bueno, acciones correctivas, ¿verdad? Investigar la causa raíz, analizar dónde ocurrió, cuál es el origen de mi contaminación. ¿Es por la materia prima? ¿Es por el proceso? ¿Es por el almacenamiento? ¿Es el transporte? Revisar los procesos, puntos críticos de control, interpretar dónde están sucediendo las situaciones. A veces llega a pasar que tenemos en la industria las puertas de seguridad para contingencia y quiere entrar un proveedor, ¿verdad? Y meter por ahí la escalera porque es más fácil. Pero perdemos todas las reglas de seguridad y alimentaria. Entonces, si lo van a hacer, tenemos que tener cuidado, pero no perder las reglas. ¿Por qué? Porque luego no la limpian, no lo sanitizan y por ahí entra. O ahí no tenemos aduana sanitaria. Y afuera de esa puerta de emergencia tenemos un jardín o tenemos tierra. Y por ahí puede entrar una salmonela que esté afuera. Entonces, esos cuidados nosotros tenemos también que verlo, porque yo he observado que a veces en las investigaciones esas malas prácticas que tenemos de urgencia nos llevan y nos cuesta. Debemos pues de registrar el incidente, las acciones tomadas y sobre todo los resultados de seguimiento. Tenemos que enfocarnos en buscar los factores que nos llevaron a un positivo, buscar el aire, ¿sí? Buscar la parte del agua, si tuvimos afectación por el agua,
el suelo, la biodiversidad, flora y fauna, porque a veces por ahí se rompió el techo, se rompió el vidrio de una ventana y luego entra un pajarito, ¿verdad? Hace su nido y después se asusta a nosotros al momento que lo encontramos y se hace popó por toda la planta. Entonces, eso pues a veces también nos lleva a nosotros a un riesgo. Entonces, tenemos que estar evaluando esa parte. Si yo tengo control en mi industria sobre todas estas partes de los factores, bueno, pues me va a ir ayudando a ir eliminando. Pero también a veces ahí tenemos que el desinfectante también es un factor humano. ¿Por qué? Porque dicen, es que a veces no lo utilizó la persona, fue al baño, traía diarrea, no se lavó bien las manos y me contaminó toda la línea. Pero también a veces el desinfectante no le doy mantenimiento, no lo lavo, ¿verdad? No cambio el sanitizante, solamente estoy rellenando y entonces pierde sus propiedades y con el calor se va evaporando el principio. En la parte del monitoreo y la eliminación tenemos selección de puntos de muestreo estratégicos, la definición de la frecuencia diaria, semanal, mensual y semestral. ¿Por qué? Porque yo tengo que ahora empezar a buscar cuáles son mis zonas en donde generó la contaminación. Si fue una superficie inerte, un drenaje, una coladera, bueno, tengo que empezar a monitorearlo. Aquí, bueno, empezamos a generar la zona, puede ser la zona caliente, la zona tibia y la zona de riesgo. Imagínense que ahí en la planta, donde tenemos en ese piso, en la zona roja fue en donde se encontró una salmonela. Entonces, yo voy a monitorear ese punto, pero ahí empiezo a hablar de la parte de vectores. ¿Por qué? ¿Cómo se puede ir también esa salmonela? Si veo el piso está húmedo. Entonces, no solamente me debo de enfocar en monitorear el punto específico donde yo encontré la salmonela, también tengo que considerar hacia dónde pudo haberse movido. Y más si tengo un proceso donde hay agua o donde estoy limpiando y sanitizando. Y cuando voy a hacer mis acciones, tengo que buscar la manera de no llevarme la contaminación a otros lados. Entonces, ¿hasta dónde voy a monitorear? Tengo que ser ahí muy observador para ver hasta dónde pudo haber llegado el microorganismo, porque a lo mejor lo eliminé y donde lo encontré, pero después puede llegar a encontrarse en otro lado. Aquí en la siguiente diapositiva vemos que pues encontramos ahora un patógeno crítico en el cepillo, en las cerdas, y a veces en los programas de monitoreo ambiental que dicen, este artículo de limpieza, y luego dices, ¿cuál de todos los artículos de limpieza se utilizó? ¿Cuántos tienes en la planta? 50. ¿Y cuál se muestreó? No sabemos. Entonces, también tenemos que tenerlo identificado. Si fue el número 50, bueno, ese es el que voy a sacar, porque si no, pues voy a tener que sacar, imagínate, tengo 100 escobas, pues tengo que sacar las 100, ¿verdad? Porque no sé cuál fue la que se utilizó. Entonces, esa parte también importante para nosotros poder tenerla ahí considerada. Si imagínense, si en este caso, que en la imagen presentamos que fue pues el cepillo, pues hacia dónde puede haber llevado la salmonela. La persona pues caminó por todos lados. Entonces, ¿a dónde se la llevó? Pues a muchas partes. Y luego estoy cepillando, voy a mandar el agua a esa canaleta. Entonces, posiblemente también ahí tengo que hacer la canaleta. Y como fue un proceso húmedo donde estuve lavando los pisos, pues entonces la salmonela la tengo realmente en todo el piso de ese cuarto. Y son situaciones que nosotros tendríamos que estar teniendo cuidado. En el siguiente, bueno, también a veces encontramos salmonela en los tableros, pero
Es que es una industria muy limpia, el piso sanitario y todo el proceso está encerrado. ¿Cómo fue posible que llegó esa salmonela a ese tablero, a esos botones? Pues contaminación cruzada. Entonces la encuentro en el tablero, pero si yo sé que después de colocar el botón, esa misma persona va y revisa a la banda, a la línea de producción en donde está, pues a lo mejor por allá la llevó. Y si es una sola persona, aunque está automatizada, pues puedo tener un riesgo de llevarla. Entonces yo voy a ir buscando hasta dónde pude haberme llevado la parte de la contaminación. También eso es en cuanto referente a la que son las superficies, pero tengo, si el producto terminado encuentro salmonela. Mi primera pregunta sería, ¿dónde está el producto? Y empiezo a investigar. Está en el almacén, ya salió por carretera en los trailers, está en la aduana, está en un CEDIS, está en los almacenes locales o está en punto de venta. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a ver hasta dónde está el producto y decir si está y si confirmó la presencia. Y también ahí, en la parte de las superficies, tengo que evaluar la parte de los desinfectantes, porque muchas veces los desinfectantes cumplen con la norma BB040, donde no solamente son probados contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus, un gram negativo y un gram positivo. Dice que un producto etiquetado como herbicida debe tener un % de reducción de una cuenta viable de 99.999 en 30 segundos de contacto a la concentración de uso recomendada, cuando la cuenta viable inicial se encuentre entre 75 y 125 por 10 a la 8 UFC por mililitros. Entonces, tu desinfectante que tú utilizas con el certificado que te debe dar el proveedor debe eliminar esa cantidad de microorganismos, pero la norma solamente dice que se pruebe contra esos dos. No dice que contra salmonela, no dice que contra listeria, entonces, o bacillus cereus. Si tu interés en un momento dado y tu punto crítico estás definiendo que quieres atacar la salmonela, bueno, entonces hay que pedirle al proveedor que te haga la prueba contra salmonela, pero debe de cumplir esto que nos dice la norma, que reduzca el 99.999 en una concentración entre 75 y 125 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia en un tiempo de contacto de 30 segundos. Por eso cuando nosotros vamos, hacemos los muestreos, deje que el desinfectante actúe 10, 15 minutos, no. La norma dice que el desinfectante debe de actuar en 30 segundos y debe tener la capacidad para poder eliminar esa carga microbiana. Si el proveedor te dice, no, es 1 hora, 2 horas, no, ese no es el principio de desinfección, porque realmente lo que estás haciendo es secar. Entonces, ahí, bueno, como decíamos al principio también, pues tener cuidado en cómo voy a aplicar el hipoclorito de sodio, el ácido peracético o las sales cuaternarias de amonio. Dentro de las acciones preventivas, bueno, pues tenemos que reforzar las auditorías internas, realizar verificaciones periódicas de higiene y seguridad, revisar nuestro plan de inocuidad, asegurar que los límites críticos y controles sean adecuados, la capacitación continua, mantener el personal actualizado con buenas prácticas de manufactura y mejora continua, incorporar lecciones aprendidas para evitar recurrencias. En resumen, sí, tengo que aislar el producto, notificar, investigar, corregir y prevenir. Capacitar de manera continua al personal actualizando en buenas prácticas de manufactura. Y sobre todo, nunca se nos debe de olvidar que las situaciones cuando tenemos
un resultado crítico de un patógeno, debo de aprender para poder que vuelva a suceder. Y decimos, ¿y el laboratorio podrá tener algo importante en nosotros? Sí. ¿Por qué? El laboratorio externo es de gran ayuda para las industrias, pero también el laboratorio debe tener salvaguardas de contaminación cruzada. Y ahí vemos dos ejemplos, un laboratorio muy limpio y ordenado y un laboratorio desordenado. ¿En dónde estás confiando tus resultados? Ahora, también la pregunta es, ¿de quién es el microorganismo? ¿Será de la planta o será del laboratorio? Porque el laboratorio debe de tener cepas para demostrar la competencia y que los resultados sean confiables. Pero, ¿qué tal si hizo una mala tarea? Y la salmonela es la cepa de referencia que ellos utilizan. Entonces, ¿qué salvaguardas tienen para evitar esa contaminación ante un posible resultado positivo? También, así como tú te pones a investigar dentro de tu planta, de tu industria, también debes de pedirle al laboratorio, ¿verdad? Cómo asegura que ese patógeno crítico no es tuyo o no es de él. Entonces también debemos de pedir al laboratorio que haga su investigación para poder determinar. Actualmente, pues, FDA que nos pide a los laboratorios, utiliza cepas endémicas, cepas marcadas fluorescentes, que no son típicas aquí en México, para poder asegurar que nuestros procesos pues estén cuidados. Así que cuando nosotros tengamos un resultado positivo, pues nosotros tranquilamente le podemos decir, la salmonela es tuya o la listeria es tuya, no es mía. Entonces, debemos de tener mucho cuidado también en si es de laboratorio o es de la empresa. En conclusión, pues debemos de proteger la confianza del consumidor y cuidar la reputación de la empresa.